Saludos, estimado docente. Mi nombre es Paul Rodas de Escandón y en este video realizaré un análisis crítico sobre los tipos de contratos de trabajo en el Ecuador. El contrato de trabajo constituye el fundamento jurídico de toda relación laboral, pues es el acuerdo mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios lícitos y personales bajo dependencia a cambio de una remuneración, conforme lo establece el artículo 8 del Código de Trabajo. Esta relación se desarrolla bajo los principios protectores del derecho laboral, reconocidos en los artículos 3 y 4 del mismo cuerpo legal, que conciben al trabajo como un derecho y garantizan la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. En este contexto, los distintos tipos de contratos de trabajo permiten comprender cómo se estructura la relación laboral y cuál es el alcance de los derechos y obligaciones de las partes. El artículo 11 del Código del Trabajo establece que los contratos pueden clasificarse atendiendo a varios criterios. Por la forma de celebrarlo, el contrato puede ser expreso o tácito. El contrato expreso se presenta cuando empleador y trabajador acuerdan de manera clara las condiciones laborales, ya sea verbalmente o por escrito. Un ejemplo real es el contrato escrito que suscribe una empresa con un asistente administrativo, en el que se detallan las funciones, jornada y remuneración. El contrato tácito se configura cuando no existe un acuerdo formal, pero los hechos evidencian la relación laboral. Por ejemplo, cuando una persona trabaja de manera continua, cumple horarios, recibe órdenes y percibe pagos mensuales sin haber firmado contrato, presumiéndose legalmente la existencia de una relación laboral conforme al artículo 7 del Código de Trabajo. Por la forma de remuneración, el contrato puede celebrarse a sueldo, a jornal, en participación o de manera mixta. El contrato a sueldo se presenta cuando la remuneración se fija por unidad de tiempo, generalmente mensual. Un ejemplo real es el trabajador de oficina que recibe un salario mensual fijo. El contrato a jornal ocurre cuando la remuneración se pacta por días trabajados. Un ejemplo es el obrero de construcción que recibe su pago diario o por cada jornada laboral, respetando la jornada establecida en los artículos 47 y 48 del Código de Trabajo. El contrato en participación se da cuando el trabajador recibe como remuneración un porcentaje de las utilidades del negocio. Por ejemplo, un socio trabajador que percibe un porcentaje de las ganancias de una empresa comercial. El contrato mixto combina un salario fijo con una participación adicional. Un ejemplo es un vendedor que recibe un sueldo base más comisiones por las ventas realizadas. Por la duración del contrato, el Código de Trabajo reconoce varias modalidades. El contrato por tiempo indefinido, regulado en el artículo 14, es la forma típica de contratación y no establece límite temporal. Un ejemplo real es la contratación de un trabajador para funciones permanentes, como contabilidad o atención al cliente, sin fecha de terminación. En este contrato puede pactarse un periodo de prueba conforme al artículo 15, como ocurre cuando una empresa acuerda 90 días iniciales para evaluar el desempeño del trabajador. El contrato por temporada previsto en el artículo 17 se aplica cuando las labores son cíclicas o periódicas. Un ejemplo es el trabajador agrícola contratado cada año durante la época de cosecha, con derecho a ser llamado en cada temporada. El contrato eventual, también regulado por el artículo 17, se utiliza para atender exigencias circunstanciales del empleador. Un ejemplo es la contratación de personal adicional durante una campaña navideña para cubrir un aumento temporal de ventas. El contrato ocasional responde a necesidades extraordinarias no habituales. Un ejemplo es la contratación de personal por pocos días para organizar un evento institucional o una feria empresarial. Dentro de esta misma clasificación se encuentran los contratos regulados en el artículo 16 del Código de Trabajo. El contrato por obra cierta presenta cuando el trabajador es contratado para ejecutar una obra determinada. Un ejemplo real es la contratación de un albañil para construir un cerramiento específico, recibiendo la remuneración global por la obra. El contrato por obra o por servicio dentro del giro del negocio, regulado en el artículo 16.1, ocurre cuando el trabajador es contratado para una actividad específica propia del giro empresarial. Un ejemplo
es un obrero contratado para una fase concreta de un proyecto de construcción, quien tiene derecho a ser convocado para nuevas obras similares. El contrato por tareas se da cuando el trabajador se compromete a ejecutar una cantidad determinada de trabajo dentro de una jornada. Un ejemplo es el trabajador de una fábrica que debe producir un número específico de piezas diarias, considerándose concluida la jornada al cumplirse la tarea. El contrato a destajo se basa en el pago de unidades producidas. Un ejemplo es el trabajador del sector textil que percibe una remuneración por cada prenda confeccionada sin considerar el tiempo invertido. Por la forma en que se establece la relación laboral, el contrato puede ser individual o por grupo o equipo. El contrato individual se configura cuando una persona se vincula directamente con un empleador. Un ejemplo es el trabajador contratado de manera personal por una empresa para desarrollar funciones específicas. El contrato por grupo o equipo se presenta cuando el trabajo se asigna a un conjunto de trabajadores. Un ejemplo es una cuadrilla contratada para realizar una obra conjunta, conservándose los derechos individuales de cada integrante y aplicándose las reglas específicas en caso de sustitución o despido. La importancia jurídica de los tipos de contratos de trabajo radica en su correcta aplicación. Garantiza la protección efectiva de los derechos del trabajador y la estabilidad laboral. El derecho laboral ecuatoriano, conforme a los artículos 3, 4 y 7 del Código de Trabajo, establece como regla general el contrato por tiempo indefinido y admite modificaciones especiales únicamente de manera excepcional. El uso indebido de contratos temporales para cubrir necesidades permanentes puede generar en la desnaturalización del contrato y las consecuencias legales previstas para el despido intempestivo, conforme a los artículos 188 y 189 del Código de Trabajo. En conclusión, los tipos de contratos de trabajo en el Ecuador responden a una clasificación jurídica que busca equilibrar la organización de la actividad productiva con la protección de los derechos del trabajador. La correcta aplicación de estas modalidades contractuales garantiza trabajo digno, estabilidad laboral y seguridad jurídica, mientras que su uso indebido vulnera los principios fundamentales del derecho laboral y genera responsabilidad legal para el empleador. Muchas gracias.